El mundo está en llamas y México no es la excepción. Mira a tu alrededor: violencia imparable, crisis política, desastres naturales cada vez más intensos. ¿Sientes que algo no está bien? No eres el único. Todo esto ya fue advertido por la Virgen María en múltiples apariciones, pero pocos prestaron atención. Las señales están ahí, claras como el agua. Los tiempos profetizados están llegando, y hoy vamos a revelar lo que la Virgen nos dijo sobre el futuro de México y del mundo. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la realidad para siempre. Pero no todo es desesperanza. También veremos qué nos pide la Virgen para enfrentar estos tiempos difíciles y cómo podemos encontrar protección en medio de la tormenta. Así que quédate hasta el final y abre tu corazón. El mensaje que escucharás hoy podría ser la advertencia que necesitas para prepararte. Desde hace décadas, la Virgen María ha enviado mensajes de advertencia a la humanidad. Sus apariciones en diferentes partes del mundo han dejado claro que tiempos de gran tribulación se acercaban. Pero hay algo inquietante en lo que dijo sobre México. Sus palabras no solo hablaban de una crisis material, sino de un terremoto en la fe, algo mucho más devastador que cualquier desastre natural. Las profecías marianas han mencionado que la tierra temblaría, y en México esto ya no es solo una posibilidad, es una realidad que se ha vuelto constante. Cada vez que el suelo se sacude, la incertidumbre se apodera de millones de personas. Los sismos no solo han causado destrucción, sino que han sembrado el miedo en el corazón de una nación que, aunque profundamente católica, ha comenzado a alejarse de Dios. Y es aquí donde la advertencia de la Virgen cobra un sentido aún más profundo. México no solo enfrentará temblores físicos, sino una prueba que sacudirá su espíritu. La Virgen habló de un tiempo en el que la fe sería puesta a prueba, un periodo en el que muchos se sentirían abandonados por Dios, como si el cielo guardara silencio ante el sufrimiento humano. Esto no es casualidad. La crisis de valores, la corrupción, la violencia descontrolada y la creciente indiferencia hacia lo sagrado han ido preparando el escenario para algo mayor. ¿Y si los temblores no fueran solo señales físicas, sino advertencias divinas para una nación que está perdiendo su rumbo? Los terremotos han sido mencionados en la Biblia como signos de grandes cambios espirituales. En el Evangelio de Mateo, Jesús dijo: se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo el comienzo de los dolores. Mateo 24, 7, 8. México, una tierra bendecida con una fe mariana profunda, parece estar cumpliendo estas palabras. Las sacudidas de la tierra podrían ser un reflejo del estado del alma de su gente, pero la advertencia de la Virgen no se detiene ahí. Ella habló de una purificación, un proceso en el que la fe de los mexicanos sería puesta a prueba de formas que jamás imaginaron. Y no solo en el sentido de catástrofes naturales, sino en algo más peligroso: la destrucción de los valores cristianos y el avance de ideologías que buscan arrancar la raíz de la fe en el país. La Virgen alertó sobre la llegada de una crisis moral y espiritual que haría que muchos se apartaran de la verdad, seducidos por promesas de un mundo sin Dios. Hoy en día vemos cómo esta crisis se manifiesta. El respeto por la vida se ha desvanecido en medio de una ola de violencia sin precedentes. La corrupción ha contaminado todas las esferas de la sociedad, desde la política hasta la familia. Y en los últimos años, una serie de decisiones y leyes han intentado borrar la identidad cristiana del pueblo mexicano. El terremoto espiritual está ocurriendo ahora mismo, y muchos ni siquiera lo han notado. La Virgen María no nos ha dejado,
Estas advertencias para sembrar miedo, sino para que despertemos antes de que sea demasiado tarde. Cada temblor, cada crisis, cada momento de incertidumbre puede ser una oportunidad para regresar a Dios. Pero si México sigue ignorando las señales, la prueba se hará más intensa. No se trata solo de la destrucción de edificios, sino de la posible pérdida de la fe de toda una nación. El mensaje es claro: la fe será probada, y solo aquellos que se mantengan firmes podrán resistir lo que viene. No es coincidencia que, en los momentos más difíciles, las iglesias se llenen de personas buscando respuestas. En el fondo, el alma de México aún recuerda su vínculo con lo divino. Pero la pregunta es: ¿será suficiente esa fe para resistir las pruebas que están por venir? La Virgen ha pedido oraciones, sacrificios y una verdadera conversión. Si el pueblo de México no despierta, las advertencias se convertirán en realidad de formas aún más dolorosas. Pero aún hay esperanza, aún hay tiempo para cambiar el rumbo antes de que la sacudida final llegue y sea demasiado tarde. Desde tiempos remotos, la humanidad ha vivido ciclos de guerra y paz, de caos y estabilidad. Pero las advertencias de la Virgen María han señalado que llegaría un tiempo diferente. Un periodo donde los conflictos no serían meras disputas políticas o territoriales, sino el reflejo de un colapso espiritual a nivel global. Lo inquietante es que lo que describió en sus apariciones encaja con lo que estamos viviendo ahora: una aceleración de los conflictos, una polarización extrema y un mundo al borde del colapso. El siglo XXI ha sido testigo de un aumento vertiginoso de guerras y tensiones geopolíticas. Los conflictos en Medio Oriente, Europa del Este y Asia han alcanzado niveles alarmantes, y cada nueva disputa parece acercarnos a un punto de no retorno. Pero lo que muchos no ven es que estas guerras no solo son batallas por el poder, sino síntomas de una guerra más profunda: la batalla espiritual por el alma de la humanidad. La Virgen María nos advirtió que, en los últimos tiempos, el demonio sembraría la discordia en todas partes, dividiendo a los pueblos, enfrentando a hermanos contra hermanos y llevando a la humanidad a un estado de confusión total. México no está ajeno a esta realidad. Aunque no se encuentra en el centro de un conflicto bélico tradicional, el país vive una guerra interna que ha cobrado la vida de miles de personas. El narcotráfico, la violencia extrema y la corrupción han convertido a muchas regiones en verdaderas zonas de guerra, familias destruidas, pueblos enteros aterrorizados y una sociedad cada vez más insensible ante el dolor ajeno. Esta crisis no es solo política o social, es una manifestación del mismo mal que la Virgen nos advirtió: la humanidad alejándose de Dios y sumergiéndose en una espiral de destrucción. Pero la guerra que se libra en el mundo no es solo con armas, es una guerra de mentes y corazones. La Virgen alertó que llegaría un tiempo en el que la verdad sería atacada de manera despiadada, en el que el bien y el mal serían confundidos deliberadamente. Hoy, esto se hace evidente en la manipulación de la información, en la censura de quienes defienden valores cristianos y en la promoción de ideologías que buscan borrar cualquier vestigio de fe. La guerra no solo es física, es también espiritual y psicológica. Y el enemigo es más astuto que nunca. No necesita ejércitos para conquistar naciones. Basta con sembrar la confusión, la división y la desesperanza. Las apariciones marianas han advertido que cuando el mundo esté en el punto máximo de su rebelión contra Dios, una gran purificación será inevitable. Y la pregunta es: ¿estamos ya en ese punto? Si observamos la aceleración de los acontecimientos, parece que sí. La Virgen ha hablado de la gran tribulación, un tiempo en el que las guerras,
La violencia y el caos alcanzarían niveles nunca antes vistos. ¿Será coincidencia que hoy el miedo a una guerra mundial es más real que nunca? ¿Será casualidad que las naciones se están preparando para conflictos a gran escala o estamos viendo la materialización de lo que la Virgen nos advirtió hace décadas? A pesar de lo aterrador del panorama, la Virgen también ha dicho que aún hay esperanza. Pero esa esperanza no está en los gobiernos ni en las promesas de los poderosos, sino en un regreso sincero a Dios. No es casualidad que, en tiempos de guerra y crisis, muchas personas vuelvan su mirada al cielo buscando respuestas. Es en esos momentos cuando el alma humana reconoce que solo en Dios hay refugio verdadero. Pero la pregunta es si la humanidad reaccionará a tiempo o si esperará hasta que sea demasiado tarde. Los conflictos actuales no son simples disputas políticas o económicas. Son la señal de que estamos en un tiempo decisivo, un tiempo en el que cada persona debe elegir de qué lado estará. La Virgen nos ha llamado a la conversión y a la oración como las únicas armas capaces de detener la destrucción que se avecina. Pero la mayoría sigue ignorando su mensaje. Si el mundo no cambia su rumbo, las guerras continuarán, la división crecerá y la humanidad sufrirá las consecuencias de su propia ceguera espiritual. La historia nos ha mostrado que cada gran crisis ha sido precedida por advertencias que fueron ignoradas. Hoy estamos en ese mismo punto. La Virgen nos ha hablado, nos ha dado señales y los acontecimientos actuales confirman sus palabras. El mundo está al borde de una transformación definitiva, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Estamos listos para lo que viene? La Virgen María ha advertido en numerosas apariciones que la iglesia de su Hijo sería atacada desde dentro y desde fuera. No se trata solo de persecución física, como la que han sufrido los mártires a lo largo de la historia, sino de un ataque más sutil, más peligroso, capaz de hacer tambalear la fe de muchos. El engaño final ya está en marcha, y lo más aterrador es que la mayoría ni siquiera lo nota. Hoy, la fe es ridiculizada y vista como un obstáculo para el progreso. Lo sagrado es pisoteado, la moral cristiana es atacada, y todo lo que alguna vez fue considerado santo ahora es motivo de burla. Pero esto no es casualidad. La Virgen nos advirtió que en los últimos tiempos habría una confusión tan grande que muchos creyentes no sabrían en quién confiar. El enemigo no necesita destruir la iglesia con fuego y espada. Basta con sembrar la duda, el relativismo y la indiferencia. México, un país de raíces profundamente católicas, está viviendo esta crisis. Muchos han abandonado la fe, otros la han reducido a una costumbre vacía, y otros han sido arrastrados por doctrinas que distorsionan la verdad. Se han infiltrado ideologías que buscan separar a la gente de Dios, y lo más alarmante es que, incluso dentro de la iglesia, hay voces que confunden y desvían a los fieles. La Virgen alertó que llegaría un tiempo en el que muchos de sus propios hijos serían engañados, en el que falsos pastores guiarían al rebaño por caminos oscuros y en el que la verdadera enseñanza de Cristo sería distorsionada para complacer al mundo. Estamos viendo el cumplimiento de estas profecías. La confusión es cada vez mayor y el silencio de muchos líderes religiosos ante la corrupción moral del mundo solo empeora la situación. La apostasía ha comenzado y con ella el alejamiento de millones de almas que sin darse cuenta están cayendo en la trampa del enemigo. Pero la Virgen ya nos dio la clave para no ser arrastrados. Permanecer firmes en la verdad, sin importar cuán grande sea la tormenta. La persecución ha cambiado, de forma, pero sigue presente. Ahora, el verdadero cristiano es señalado como retrógrado, como un obstáculo para el nuevo orden que el mundo está construyendo.
Y lo que muchos no ven es que esta es la mayor prueba de todas. No será con violencia, sino con engaños sutiles que se intentará borrar la verdadera fe. La gran pregunta es, ¿estaremos preparados para resistir cuando llegue el momento de decidir entre Dios y el mundo? Las advertencias de la Virgen María no son un simple mensaje del pasado, sino un llamado urgente para este tiempo. México y el mundo entero están en una encrucijada. Las guerras, la corrupción, la pérdida de la fe y la persecución espiritual han alcanzado un nivel que nos hace preguntarnos, ¿estamos en los tiempos finales? Pero en medio de la oscuridad, la Virgen nos ha dejado una salida, una esperanza que pocos están dispuestos a tomar en serio. El mundo avanza hacia un punto de quiebre y las señales están a la vista. Pero el mayor peligro no es la violencia ni los desastres naturales, sino el adormecimiento espiritual. El verdadero triunfo del mal no es la destrucción material, sino el alejamiento del alma de Dios. Y es aquí donde entra en juego el último gran engaño, la idea de que podemos salvarnos sin conversión, sin arrepentimiento, sin Dios. Vivimos en una época donde todo parece apuntar a la autosuficiencia del hombre, a la eliminación de lo sagrado, al dominio total de la razón sin fe. Pero la Virgen nos advirtió que este camino solo lleva al abismo. En varias de sus apariciones, María ha insistido en el poder de la oración, especialmente del rosario. No es una simple repetición de palabras, sino un arma espiritual contra las fuerzas que buscan arrastrar a la humanidad a la perdición. El rosario es el escudo que protege la fe cuando todo lo demás parece desmoronarse. Pero, ¿cuántos lo rezan con verdadera devoción? ¿Cuántos han dejado que el ruido del mundo apague la voz de Dios en sus vidas? México, una nación que ha sido bendecida con tantas manifestaciones de la Virgen, está llamado a ser un faro de esperanza en medio de la tormenta. Pero si su pueblo no despierta, si sigue ignorando las advertencias, la protección de Dios se apartará y la purificación será inevitable. No se trata de miedo, sino de preparación. No podemos esperar a que todo colapse para volver a Dios, porque cuando llegue el momento final, muchos descubrirán que su fe era demasiado débil para sostenerlos. El engaño ya está en marcha. La pregunta no es si podremos detenerlo, sino si tendremos la fortaleza para resistirlo. La Virgen ha dado el llamado. Ahora depende de cada uno de nosotros escuchar y actuar antes de que sea demasiado tarde. Las advertencias de la Virgen María no son simples mensajes del pasado, sino alertas vivas que resuenan con más fuerza en nuestros tiempos. México y el mundo están en el umbral de eventos decisivos y la mayor tragedia sería ignorarlas. Señales que el cielo nos ha enviado una y otra vez. Lo que estamos viviendo hoy, la violencia, la confusión, las guerras, la pérdida de la fe, no es casualidad, son las consecuencias de una humanidad que se ha alejado de Dios. Pero aún hay esperanza. La Virgen no nos deja solos. Nos ha dado los medios para resistir. La oración, la conversión sincera, el regreso a los sacramentos y la fe inquebrantable en su Hijo. El tiempo de decidir es ahora. No esperemos a que todo colapse para abrir los ojos. La batalla ya comenzó y cada uno de nosotros tiene que elegir de qué lado estará. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te invito a compartir este video con más personas. México y el mundo necesitan despertar, y la verdad debe llegar a todos antes de que sea demasiado tarde. Suscríbete al canal para no perderte más mensajes como este y acompáñanos. En este camino de preparación y esperanza, Dios nos ha hablado a través de la Virgen María. La pregunta es, ¿escucharemos antes de que sea tarde?